Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a mi canal. Si son nuevos, pues nada, hola, mucho gusto, soy Amarilla. Si no son nuevos, hola otra vez, qué alegría que estemos acá nuevamente. Espero se sientan cómodos y que pueda como acompañarlos un ratico en sus casas o en lo que sea que estén haciendo. Voy a hacer una pequeña y cortica introducción por si de pronto hay como alguna persona que de verdad no tiene la menor idea de quién soy. Entonces, bueno, mi nombre es Amarilla, yo soy ilustradora, escritora y creadora de contenido. Estoy muy pendiente acá en YouTube y también en Instagram. Son como las dos redes sociales donde más estoy como presente y activa, aunque ahorita también estoy en Threads. Siempre que hago algo interesante, como un dibujo interesante, les voy mostrando por ahí. Entonces creo que está bonito también como que puedan seguir el proceso por ese lado. Y bueno, yo soy de Colombia, Bogotá. Mi sueño es poder viajar, obviamente, con lo que hago a otras ciudades y otros países. Este año ya tengo programadas algunas ferias acá en Colombia, entonces pronto nos vamos a ver en Bucaramanga, después nos vamos a ver en Pereira y después en Cali. Y ya a futuro quiero poder hacer ferias y conferencias y charlas en otros países. Me encantaría sobre todo ir a México porque sé que hay muchas personas que me siguen por ahí. Además, México me llama mucho la atención. Siento que la gente es súper linda, súper cálida. Es uno de mis grandes sueños, solo que ténganme paciencia porque pues todo lo hago yo sola, ¿saben? Entonces, si yo quiero algo, no le puedo decir a alguien como, oye, llévame a México, sino que tengo que gestionar absolutamente todo yo. Entonces, no sé si suceda este año, puede que no, pero sí espero que no pase el siguiente año. Y les cuento esto porque yo he dado como un par de charlas acá en mi ciudad y la última fue el sábado que acaba de pasar. Estuve dando una charla en una cafetería que se llama Café Llaga y Viñetas. Llaga Café, ¿cómo se llama? Llaga Café y Viñetas. Y estuve dando una charlita como de más o menos una hora, creo que fue un poco más de una hora. Y luego estuve filmando libros y pues conversando como un poquito con algunos de ustedes. Y yo preparé una charla como con tanto amor y fue muy lindo, en serio fue muy bonito. Mi charlita se llamaba De un ex a un libro de asesinatos, entonces iba contando como la historia de dónde nació mi libro, cómo nació mi libro, cómo creé mi libro. En gran parte, este libro nace y muere con una relación que tuve el año pasado, entonces hablé un poco de esa relación. Y bueno, fue como una charla muy bonita. Siento que a mí me interesa hacer mucho contenido que cualquiera pueda ver y que cualquiera pueda disfrutar. Entonces, tanto en YouTube como en este tipo de cosas, como mis charlas o mis libros, como que me interesa mucho que no sea algo solo para artistas, sino que de verdad todo el mundo pueda disfrutar, ¿saben? De lo que yo estoy creando. Entonces, realmente no es una charla para nada técnica, o sea, como que está muy enfocado en las emociones y en la vida. Creo que sobre todo en la vida, como que hablo mucho de la vida en esta charla. Y me gustó mucho la charlita, igual la estoy promocionando por Instagram. Y muchas personas me pidieron como que la hicieran vivo o que la transmitiera de alguna manera, pues porque hay personas que no están en Bogotá o que no están en Colombia y querían escuchar la charla. Entonces, bueno, me habría encantado hacerla en vivo, pero realmente la logística habría sido como demasiado para mí, pues porque tendría que tener a alguien grabándome, llevar mis micrófonos, pues la charla era al aire libre, entonces siento que probablemente el audio no habría quedado tan bien, pues porque pasan un montón de carros y también el eco del micrófono, ¿saben? Como que siento que no habría quedado bien. Entonces, por eso lo estoy haciendo en este formato. Pero sí, prácticamente el video de hoy va a ser como una réplica de lo que yo conté y lo que yo comuniqué el sábado. Me encanta hacer esto, o sea, en serio me habría encantado hacerlo en vivo o alguna cosa, pero bueno, creo que está bien hacerlo en este formato. Creo que lo importante es que el mensaje llegue y que puedan como pasar un rato bonito e inspirarse, porque la vida es muy pesada, o sea, hay momentos donde la vida es muy dura, donde es muy difícil, donde todo como que cuesta mucho. Por esa misma razón es muy importante todo el tiempo estar buscando espacios o cosas que nos ayuden a llevar un poco mejor la vida, ¿saben? Como que la vida de por sí es muy pesada. Espacios como este tipo de videos que nos lo hacen sentir un poco mejor, como con su propia existencia. Y pues para mí, en mi caso, la escritura y el dibujo es lo que siempre ha sido como esta ayuda para poder llevar mejor la vida y absolutamente todas las emociones complicadas que siempre he tenido que afrontar como cualquier otro ser humano. Entonces yo realmente empecé a escribir muy pequeñita. O sea, yo empecé a escribir cuando tenía como 6 7 años. Hacía muchos cuentos, me aislaba en la fantasía, también dibujaba, creaba muchos personajes, muchas historias.
Y pues realmente yo hacía eso como para separarme un poco del mundo, porque pues era como el método de defensa que yo encontré en ese momento. O sea, pues no tenía como más herramientas, entonces realmente cuando yo no estaba dibujando o escribiendo, mi cabeza estaba como en una fantasía, en otra realidad totalmente alterna. Y creo que eso igual se los conté en el último video antes de este. De todas formas, se los vuelvo a contar ahora un poco más a detalle. Pero en verdad a mí el dibujo me salvó mucho. Realmente no sé cómo un niño sin ninguna herramienta podría llevar el tipo de situaciones en las que yo estaba cuando era pequeña, ¿saben? Entonces siento que me ayudó mucho el dibujo y la escritura, o sea, ambas cosas me ayudaron un montón. Y me acuerdo mucho que una vez hice un cuento, lo estaba escribiendo como en mi compu, y era un cuento de una niña que iba al colegio igual que yo, y una de sus compañeras le hacía como bullying. Entonces, una de las compañeras era súper mala, era como la villana del cuento, y la trataba súper mal. Entonces, recién yo estaba escribiendo como las primeras páginas, o sea, no tenía como mayor historia, sino que estaba creando recién a los personajes. Y a esta niña que hacía bullying, al personaje malvado de la historia, no sabía como qué nombre ponerle, pues porque yo siempre he sido súper mala poniendo nombres, la verdad. De hecho, si leyeron mi libro, saben, o sea, habrán dado cuenta que hay muchos niños que no tienen nombre. Es que no sé, no soy buena con los nombres, nunca he sido buena con los nombres. Y le puse el nombre de Valeria. Y Valeria en la vida real sí existía, era como una compañera que tenía en mi colegio, que para nada era mala conmigo, de hecho era muy buena conmigo. Valeria me caía súper bien, era una niña súper linda, pero pues simplemente le puse a mi personaje Valeria como por ponerle algún nombre, ¿saben? Como que me inspiré de mi compañera y ya está. Y mi mamá leyó el cuento y se volvió loca y me bombardeó con 20.000 preguntas. Y mi mamá me decía como, cuéntame la verdad, Valeria te está molestando, te están haciendo bullying, te están diciendo estas cosas, pero dime la verdad, cuéntame. Mi mamá se lo tomó como muy literal, como que pensó que el cuento era real. Y a mí me molestó mucho y me incomodó bastante, pues porque me sentí súper incomprendida, súper, no sé, me sentí rara, súper expuesta, a pesar de que no era yo, solo era una historia, pero me sentí incomprendida y expuesta. Y desde ahí yo siento que cambió un montón mi relación con el dibujo y con la escritura, o sea, bueno, con el arte como tal, cambió mucho mi relación, porque desde ese momento, como que yo dije, no quiero que nunca más me vuelva a pasar esto, no quiero que las personas crean que se trata sobre mí, o si se trata sobre mí, no quiero que las personas lo sepan porque pues yo era una persona muy reservada, o sea, yo me he vuelto una persona muy abierta con el paso del tiempo, pero pues ha sido un cambio que yo he hecho como a propósito, ¿saben? Como un esfuerzo que yo he hecho para ser esta persona que están viendo ahorita. Aún así en mi vida privada soy mucho más reservada de lo que soy en redes. Y pues no sé, como que de ahí en adelante, en toda mi adolescencia y parte de mi niñez, todos los cuentos que yo creaba y todo, era como algo que no tuviera nada que ver con mi vida. Era una forma de escapar de mi vida. Y yo ahora viendo atrás creo que era porque realmente pasaban dos cosas. Una, como que no me inspiraba de nada, ¿saben? Como alrededor, creo que no veía la belleza en el mundo a mi alrededor y entonces no había nada de lo que me pudiera inspirar. Y por eso creaba historias como totalmente sacadas de la realidad. Y dos, por este miedo a ser muy vulnerable, a mostrarme tal cual soy, al contar o escribir cosas muy personales. Entonces, desde ahí, de verdad, siempre creé cosas muy separadas de mí, pero a mí no me parece tan bonito. O sea, siento que, a ver, todo está bien, ¿sí? O sea, no hay ninguna fórmula de creación artística que sea más correcta que otra. Todo está bien. O sea, si ustedes les apasiona un montón crear historias que no tienen nada que ver con su vida privada, con sus emociones, con sus cosas, pues está bien, no es que sea malo. Pero a mí me parece más bonito tener la capacidad de inspirarme y coger elementos de la realidad para crear cosas en la ficción. ¿Saben? Cómo poder tener unos ojos abiertos para poder ver a la belleza, ¿saben? Del mundo y inspirarme, cosa que no me pasaba en mi niñez y en mi adolescencia. Y para mí tiene mucho sentido que sea así, porque, pues como les digo, en ese tiempo yo no me inspiraba de la vida para crear, porque yo misma en mi vida no estaba feliz. Yo era una persona como pues sí, como muy triste, como, ay, triste es la palabra, triste, como agotada con la vida, un poco derrotada. Y ahora es diferente, ¿no? Ahora yo soy una persona que abraza un montón, absolutamente todo. Yo soy muy feliz y estoy muy agradecida con todo, con todo, con todo.
O sea, con mis amigos, con mi entorno, con mi pareja, con mi trabajo, con lo que yo soy como persona, con mi familia, con las cosas buenas que me han pasado, las cosas malas, también estoy muy agradecida. Y para mí, el arte y la vida tienen una relación directa muy fuerte. Entonces, por eso les digo que para mí tiene sentido que antes yo creara de esa forma y ahora creo de otra forma diferente, de una forma mucho más personal. Porque para mí la forma en la que tratamos el arte es la forma en la que tratamos la vida. Asimismo como la forma en la que tratamos el mundo es la forma en la que el mundo nos trata de vuelta, ¿saben? Por eso para mí es tan importante tratar la vida con amor y con gratitud, porque se lo juro que cuando yo estoy como más depresiva se nota. O sea, se nota en mi trabajo, se nota cuando estoy como en una etapa extraña y difícil, ya no puedo crear de la misma manera, ya no me puedo conectar de la misma manera y el público lo siente. Ustedes que están viendo este video, ustedes lo sienten todo. O sea, el último video que hice antes de este, que igual se los dejaré en la descripción, es un video en el que yo me abrí mucho emocionalmente hablando, como que fui muy vulnerable, pero no en el sentido de solo me desahogo ya, sino que todo con el sentido de estoy vulnerable, estoy pasando por cosas, te lo cuento porque creo que tú también podrías estar pasando por cosas, podemos entendernos y creo que puedes aprender las cosas que yo estoy aprendiendo y hacerlo desde ahí no solo me hace sentir mejor con la vida, que eso es muy importante, sino que también hace que ustedes y yo nos conectemos. ¿Y por qué les digo esto? Les digo esto porque por lo mismo siento que ustedes se dan cuenta cuando yo no estoy conectada, cuando yo no estoy en armonía con mi vida y en equilibrio con todas las cosas en mi vida personal. Ustedes lo notan en mis videos y en mis dibujos y en mis escritos y en absolutamente todo. Y yo noto que lo notan, ¿saben? De pronto no notan exactamente como amarilla está triste o está enojada, amarilla está deprimida, lo que sea. No, no es que ustedes noten algo como tan específico, pero los números bajan. Los números bajan mucho y no solo me refiero a los números como en vistas, sino números de cantidad de comentarios, cantidad de mensajes directos, ¿saben? Y no siento que sea porque esté haciendo las cosas mal, sino que simplemente no estoy logrando generar esa conexión con ustedes. Y para mí, mi trabajo, como el propósito de mi trabajo, es lograr conectar y comunicar un montón, comunicar cosas muy importantes que puedan como ayudarles con sus vidas, como crear algo así como muy valioso para ustedes. Entonces, bueno, todo eso para contarles que el arte y la vida para mí son una cosa como que van muy, muy de la mano. Se nota un montón cuando no estoy haciendo las cosas con el corazón, a cuando sí, ustedes lo notan. Y también como que pierde un montón de sentido lo que hago cuando no lo hago desde el corazón. Entonces, por eso siento que antes, cuando era adolescente, cuando no tenía como esta relación con el arte, pues por eso no era como tan buena dibujando, tampoco era para nada exitosa, pues dibujaba por hobby, no por trabajo, pero no sé, como que todo tiene una relación muy directa y si estamos cómodos con nosotros mismos, entonces vamos a estar también cómodos con el arte que estamos creando. Entonces creo que ese es como el paso número uno, de verdad, estar cómodos con la vida y con nosotros. Y bueno, más allá de arte, siento que con el oficio que estemos haciendo, ¿saben? No importa que no sea artístico, si no estamos conectados con nosotros, nunca va a funcionar. Pero bueno, yo realmente durante mucho, mucho tiempo tuve esta relación con el arte que les cuento hasta que estaba viviendo con mi mamá, compartía cuarto con ella, aparte pues ahí también vive mi hermana, muchas veces va mi prima o mi vecino que también es un niño pequeño y yo me sentía muy invadida, como que todo el mundo entraba a mi cuarto todo el tiempo, ¿saben? Pues porque igual no era solo mi cuarto, también era el cuarto de mi mamá, entonces fue una etapa un poquito como incómoda. Y también para este tiempo empecé a salir con esta persona que se llama Mac, que él era un amigo mío desde hace muchos años, pero pues nosotros éramos solo amigos, o sea, no salíamos de forma romántica, pero el año pasado empezamos a salir de forma romántica. Y Mac es una persona que lee mucho, también le gusta mucho escribir, entonces me hizo como reconectar mucho con el tema de la literatura. Entonces yo empecé a escribir de nuevo, porque yo llevaba mucho tiempo sin escribir y escribía cosas como muy filosóficas, como reflexiones personales, cositas como muy, muy personales, para nada narrativas. Pero un día tuve un sueño en el que yo estaba dentro de una casita, como dentro de una pradera, era como todo muy verde, como un bosque. Y era una casita muy linda y mi cuarto tenía como algunas ventanas que daban hacia afuera, como hacia a esa pradera. Y entonces yo estaba como arreglándome en un tocador y de repente mi hermana estaba por fuera
de la casa mirándome a través de la ventana de mi cuarto. Entonces a mí como que me fastidiaba y cerraba la cortina y de repente aparecía en otra ventana, ¿saben? Como en otra parte de mi cuarto. Y entonces yo pensaba como, ¿cómo hizo para transportarse tan rápido? Y pues ya no les voy a contar como qué más pasa en el sueño porque cuando me desperté me senté de una a escribir este sueño que tuve y a crear esta historia. Y así es como nace la hermanita de Susie, que es uno de los capítulos de mi libro, Retratos de Niños Asesinos. Y realmente yo siento que este sueño nace de, o sea, yo sé que este sueño vino perfectamente de esta emoción que yo tenía el año pasado, de estar como muy sofocada y sin mi espacio personal y sin mi privacidad, como un poco esa frustración. Y entonces de ahí nace el sueño. Igual yo estoy como muy agradecida de todo lo que he vivido, en serio. O sea, el año pasado, esta pequeña etapa de mi vida, como que en algún momento llegó a abrumarme mucho el no tener mi propio espacio. También volver a vivir con mi mamá, pues fue complicado porque pues era como de nuevo enfrentarme a muchas cosas sin resolver con ella. Y pues la convivencia es muy complicada, ¿no? Es como de verdad es como jugar en modo difícil con la persona con la que estás viviendo. Entonces fue una etapa un poco complicada, pero yo le agradezco mucho porque en serio yo siento que de las situaciones más difíciles es de donde más crecemos y las que más nos movilizan a cambiar, a crecer, a movernos. Entonces también, por ejemplo, hice a Salmón. Esta historia es sobre un niño que vive en un castillo y quiere asesinar a la mujer que limpia el castillo, la señora Marta. Y yo siento que esta historia tiene un montón de rabia reprimida. Tiene un montón de rabia reprimida mía de mucho tiempo, como rabia de verdad acumulada de muchos años. Rabia por estas situaciones que les cuento, como con mi mamá, que de repente me destapaba traumas sin resolver de cuando era niña. Tenía rabia reprimida de mi anterior relación, de un montón de situaciones que yo había permitido que pasaran, como en muchos aspectos, no me refiero solo al aspecto romántico, sino en todos los aspectos. Y me sentía como molesta, en serio molesta, y tuve una etapa como de mucha rabia. Y si ustedes leen este cuento, realmente es un cuento lleno de rabia. O sea, el personaje como que no le importa como qué consecuencia puede haber con tal de cumplir su venganza. Y es un personaje como extremadamente cínico y malvado y está de verdad muy ensañado en lograr salirse con la suya como sea, ¿saben? Como cumplir de verdad su venganza. Es muy vengativo y yo escribí todo esto desde la rabia, pero también ahí tuve un viaje de perdón y autoperdón, ¿saben? Como de empezar a soltar esas cosas y lograr avanzar, que no es fácil, la ira es complicada. Y bueno, ya como desde ahí, como de este tipo de dibujos, empecé a crear algunas historias. No todos mis dibujos tienen historias en este libro. De hecho, este libro solo tiene 7 historias, de las cuales solo 5 son ilustradas, pero ya estoy creando el siguiente libro. Entonces, todos los niños que ustedes ya conocen de mi perfil van a tener su propio libro. Ya estoy creándolo y va a quedar hermoso, está quedando hermoso y les va a encantar. Desde ahí ya empecé a crear como muchos niños de ojos grandes, cada uno viene siempre de alguna cosa muy personal. Por ejemplo, tengo a esta niña que tiene el superpoder de volar, pero no bajar de vuelta. A ella la hice porque soy una persona que idealiza mucho, que vive mucho en la fantasía y luego le cuesta aterrizar al mundo real. Y de ahí en adelante, absolutamente todos mis niños han tenido un significado personal. Casi siempre son cosas un poco complicadas, como emociones complicadas o algún pensamiento o trauma que es un poco difícil de abordar para mí. Creo que por eso recurro al dibujo para salvarme. Pero también hago cosas solo por la belleza de las cosas. Entonces, por ejemplo, tengo este dibujo de un niño que tiene el superpoder de hipnotizar a otros, pero también se hipnotiza a sí mismo. Y este niño yo lo hice basado en mi amigo Diego, que es un dibujo que hice un día que la pasamos muy bien. O sea, fue como un día muy bonito que no quería olvidar, a pesar de que no fue nada extraordinario. O sea, ese día realmente no pasó nada del otro mundo, pero la pasamos muy bien y yo me sentí muy bien, era un día soleado, pusimos música, estuvimos todo el día juntos, estuvo como muy bonito ese momento. Y ahí creé como a este personaje y esta ilustración, simplemente como para inmortalizar un momento bonito de mi vida. Entonces, realmente no todos mis dibujos nacen de emociones complicadas o negativas. Creo que sí la mayoría, pero no todos. Les cuento todo esto porque yo siento que es muy importante que cojamos las cosas buenas que nos pasan y las resaltemos mucho más. Y les pongamos un espacio y celebremos la vida, celebremos nuestros logros, pongámonos felices, ¿saben? Como agradezcamos absolutamente todo,
Siento que es muy importante hacer eso, como coger momentos buenos, así sean muy pequeñitos o muy cotidianos, como esto que les cuento con Diego, y darle su lugar, ¿saben? Y de verdad no solo olvidarlo, dejarlo pasar, sino volverlo algo mucho más bonito. Y no hablo solo de en arte, lo que les digo, o sea, esto que estoy diciendo es para absolutamente todos. No tiene que ser que les pase algo bonito y entonces crean una obra de arte terminada, sino que puede ser que les pase algo bonito y entonces ustedes adoptan una actitud más bonita con las demás personas, o pueden organizar una reunión para celebrar, o pueden hacer un regalo, o pueden decir como cosas más positivas a las personas que ustedes quieren. Pueden hacerle un favor a alguien o un detalle bonito a otra persona. ¿Saben a lo que me refiero? Como si les pasa algo bueno, no solo lo dejen pasar, sino hagan algo con eso bueno que les pasó. Así sea algo egoísta, o sea, no tiene que ser algo en el mundo para los demás, pero no sé si les pasa algo bonito, ¿por qué no ir a comer ustedes solos o irse a comprar ropa, a dar una vuelta o ir a viajar? ¿Me entienden? O sea, me refiero como a ese tipo de cosas que en mi caso personal, el dibujo ha sido una de las herramientas que he encontrado para, bueno, el dibujo y la escritura, para inmortalizar las cosas buenas que me pasan. Y con las cosas malas siento que es importante hacer algo similar a lo que yo hago, como con este dibujo de salmón que les conté, que es un niño que hice a partir de mucha rabia reprimida. Yo no solo me quedo en el dibujo, sí, o sea, yo no hago un dibujo sobre el insomnio y sigo con mi vida como si nada, o no hago un dibujo sobre la rabia reprimida y sigo ya con mi vida porque ya hice un dibujo, sino que ese solo es el primer paso, o sea, eso es el primero que yo hago para lograr entenderme a mí misma y avanzar, decir como listo, me está pasando esto, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Qué puedo hacer para solucionar esto, para crecer, para evolucionar, ¿saben? Para mí escribir es solo como, bueno, escribir o crear estos personajes, de verdad que solo es una herramienta que me sirve para seguir avanzando y seguir creando otras cosas que son muy importantes y seguir creciendo como ser humano, porque es que para mí eso es lo más importante, o sea, mi crecimiento personal, mi realización espiritual, emocional, mental, sentirme en paz, en armonía, alcanzar como mucha sabiduría, ¿saben? Como que yo persigo mucho la sabiduría y el dibujo y el arte, la escritura, todo eso me ayuda mucho a llegar a esa sabiduría, que igual yo creo que uno nunca termina de aprender y uno nunca se vuelve solamente una persona sabia y ya está, pero sí es algo que yo persigo mucho y los invito a hacer lo mismo en sus vidas con lo que sea que ustedes hagan. Repito, no tiene que ser algo artístico, pero como ver las cosas malas que nos pasan y no pensar en por qué nos pasa esto, ¿saben? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esto no me sale bien? Sino pensar en el para qué me sirve esto, para qué me está pasando esto. No pensar por qué esto no me sale bien, sino pensar qué tengo que aprender para que esto me salga mejor, ¿saben? Y una vez uno adopta como esa visión de la vida y de las cosas, es mucho más fácil vivir, porque cosas malas nos van a pasar toda la vida. No va a llegar un momento en el que nos dejen de pasar cosas difíciles. La vida es difícil y va a ser difícil siempre. Yo conozco muchas personas que han sido derrotadas por la vida, en serio, y es muy triste de ver, es muy triste. Conozco a muchas personas que no les da como la fortaleza para afrontar las dificultades y eso es muy duro porque no hay de otra, o sea, en serio, siento que hay dos caminos, hay tres caminos, la verdad. En uno cogen todo lo malo y lo vuelven algo bueno y algo productivo y fructífero. En otro se rinden, saben de la vida, se desuscriben de vivir. Y en el tercero viven a medias, de una forma súper mediocre, súper infeliz, en el que nunca se van a sentir bien y van a estar llenos de arrepentimiento. Entonces, ¿cuál de las tres quieren para ustedes? Saben, creo que todos queremos la primera, estar en paz, estar tranquilos, estar en armonía con todo. Y eso solo se alcanza superando las cosas, ¿saben? Como diciendo, tengo esto que es un problema en mi vida, en mis emociones, bueno, ¿qué hacemos con esto, sabes? Sigamos adelante. Y eso es muy importante de hacer. Que no quiere decir que sea fácil, pero lo que les vuelvo a decir, o sea, no hay de otra. Además, la vida es complicada porque yo siento que uno supera dificultades y sube como de nivel mental y emocional, como que accedes a otro nivel más alto, pues porque ahora eres una persona más sabia, pero entonces ahora te enfrentas a problemas más serios, más complicados. Pero creo que está bien, creo que hace parte de todo. Además que uno sube de nivel cuando supera las dificultades
y también asimismo se le empiezan a presentar cosas mucho más grandes, mucho más bonitas, mucho más profundas, mucho más importantes en sus vidas. Y es muy bonito, o sea, así como uno experimenta dolor, uno experimenta felicidad. Asimismo, he podido experimentar cosas mucho más bonitas, ¿saben? Como logros más bonitos, más significativos, más profundos, más grandes. He podido conectar más con las personas que amo, sentir más amor, más conexión con absolutamente todo. ¿Sí me entienden? O sea, ahora puedo acceder a cosas a las que no accedía antes, cuando estaba muy perdida y estaba como en un nivel energético, mental, emocional, laboral más bajo. En ese tiempo pues no podía como experimentar mayor cosa. En ese tiempo de pronto un logro era que me saliera un encargo, ¿saben? Ahora para mí un logro es que una persona me deje un comentario en el que me diga que le inspiró un montón, que le ayudó un montón mi video. Ahora los logros se sienten mucho más, wow, hermosos. O sea, hace poquito incluso salió una nota de prensa que me hicieron de una página en la que hacen como estas notas de prensa de diferentes artistas y me hicieron como toda una nota de prensa sobre mi libro y me parece increíble. O sea, es como qué clase de logro es este, ni siquiera yo lo estaba buscando, ellos me escribieron a mí. Y son cosas a las que yo nunca habría podido acceder antes porque estaba en un nivel más bajito, ¿entienden? Y ahora disfruto un montón estos logros, pero antes no habría podido tener estos logros. Pero asimismo me he enfrentado a muchas cosas. O sea, tampoco es un camino fácil y bonito, o sea, he experimentado muchísimo estrés, muchísimas dificultades. No más en mi trabajo hay un montón de dificultades todo el tiempo, un montón de burocracia, de cosas que salen mal. Y bueno, personalmente, obviamente, he pasado por unas luchas, las hijo de putas, en serio. O sea, se lo juro, obviamente, o sea, tampoco es que mi vida sea la más difícil del planeta, pero sí he pasado por luchas muy complicadas en las que he tenido que afrontarme a mí misma de una forma difícil, que he tenido que ir a terapia, ir a profundizar muchas cosas que no quería profundizar, cambiar muchas cosas que yo hacía y hacerlas de una manera diferente, retarme, exponerme a la incomodidad. O sea, no hay forma de evolucionar si no es exponiéndonos a la incomodidad. O sea, es muy complicado. Ahora recojo como algunos frutos de mi realización personal, porque pues me siento mejor conmigo misma y en armonía con la vida, pero asimismo he tenido que luchar bastante contra muchas cosas difíciles de luchar, pues como todos tenemos nuestras luchas. Entonces les digo esto como para que se motiven y sean muy fuertes con lo que sea que estén pasando, porque todos pasamos por cosas todo el tiempo. Y estoy segura de que la persona que esté viendo esto tiene su propia lucha, su propio problema ahorita, la cosa que le pese, a todos nos pesan diferentes cosas. Hay etapas en nuestra vida donde pesan un poquito menos, otras donde las cosas pesan un poquito más, pero es que no hay nada que hacer, o sea, luchar, avanzar, encontrar las herramientas necesarias. A mí me ha servido mucho el dibujo, la escritura y la terapia. La Biblia también me ha servido el resto, como yo no soy cristiana ni católica, ya lo he dicho antes, pero sí busco mucho a Dios y lo he encontrado en diferentes sitios y siento que sobre todo lo he encontrado mucho en la Biblia y eso me ha ayudado mucho, o sea, Dios me ha ayudado un montón. Entonces pienso que es muy importante encontrar esas herramientas que nos ayuden a afrontar más la vida. Para mí eso han sido mis niños, o sea, de verdad mis niños han sido una herramienta de autoentendimiento muy, muy fuerte que me ha permitido avanzar, como entenderme y listo, avanzar. Por eso también todo esto me apasiona tanto, todo mi trabajo me apasiona un montón porque se relaciona mucho con mi vida personal. Entonces, mis niños me enseñan cosas en una forma de volver lo malo a algo bueno y volver lo bueno a algo incluso más hermoso. Y luego poder comunicarlo en este tipo de espacios también para mí es súper valioso. Me apasiona un montón hacer esto, siento que es como a lo que vine al mundo. Y pues igualmente, o sea, yo les cuento todo esto de mi vida, todas estas luchas, las cosas buenas que me han pasado y las malas. Y yo sé que a veces de pronto vemos a las personas como una cosa muy lejana o idealizada, como tú, Amarilla, estás allá y tu vida ha sido increíble y por eso eres tan increíblemente talentosa, pero realmente yo siento que mi vida es muy cotidiana y de hecho cuando estuve creando, por ejemplo, mi libro, mi vida era muy cotidiana, o sea, en verdad yo de lunes a viernes trabajaba y los sábados y domingos usualmente salía o con amigos o con mi expareja y esa era mi vida, ¿saben? O sea, no era nada del otro mundo,
sino cosas como muy, muy tranquilas. Y igualmente la vida está llena de magia, ¿no? En la cotidianidad uno encuentra cosas muy profundas y muy bonitas. Entonces, les digo esto para que tengan en cuenta que cuando yo hablo de todo esto, de las luchas, de la inspiración, de coger lo bueno y lo malo y transformarlo en algo mejor, pues no estoy hablando de quién sabe qué cosas, ¿saben? Estoy hablando de la vida, tal cual es, y tal cual es la vida de todos, que tiende a ser muy cotidiana, o sea, nada del otro mundo. Así como les digo, el año pasado, cuando yo hice este libro, de pronto uno puede llegar a idealizar al artista y pensar, uy, no, Amarilla, no sé, se aisló del mundo y se fue a una cueva a crear y permitió que la luz la iluminara y creó todo un libro. No, para nada. O sea, yo sacaba mi tiempo de sentarme a escribir, mi tiempo para sentarme a dibujar, mi tiempo para llevárselo a mi expareja. Siento que él estuvo muy involucrado en el proceso de este libro porque yo siempre le mostraba todos los cuentos y él me daba su feedback. Entonces él me daba sus opiniones, lo que él sentía que podía salir y lo que él sentía que podía cambiar. Por eso cuando yo tuve 6 cuentos escritos, decidí que el siguiente, o sea, el séptimo cuento, iba a ser el cuento que iba a ser sobre Mac. Mac es la expareja de la que les estoy hablando. Porque desde el principio yo sabía que quería hacer un cuento sobre él, pues porque él estuvo muy involucrado en mi vida el año pasado, muy involucrado en el libro. Obviamente él es una persona que en su momento me inspiraba mucho, entonces definitivamente quería crear un libro sobre él. Para este cuento primero nació la ilustración, que es esta que están viendo. Hice un personaje muy parecido a él, como con la mirada de asco que él tenía. Él te miraba así como de esta manera. Y también lo hice como con muchos sapos, porque nosotros pasábamos siempre que volvíamos de algún café o de algún sitio, siempre pasábamos por un sitio que es un humedal acá cerca de donde yo vivo, y sonaban como muchos sapos croando. Entonces, como que me pareció interesante traer ese elemento de los sapos al dibujo. Y luego empecé a escribir la historia. Entonces se me ocurrió como hacer algo con un niño que quiere gobernar el mundo con un ejército de sapos. Y ahí empecé a crear esta historia narrando cómo y por qué decide gobernar el mundo con un ejército de sapos. Y ese cuento, si ustedes ya lo leyeron, igual por favor, cuéntenme si ya lo leyeron, me encantaría escuchar sus opiniones. Pero este cuento es el más emocional de mi libro, el más personal, el que es más largo también, el más reflexivo. Es como, siento que es el que está más cargado de emociones y de cosas, justamente porque lo hice con mucho amor y muchas emociones en su momento de lo que sentía por él, pues porque él era mi pareja y uno como que con la pareja es muy pasional, al menos yo con mis parejas soy muy pasional. Y es un libro muy, es un cuento muy bonito, de hecho también como que para la parte de la relación del personaje principal con los sapos, me inspiró un montón como en mi relación con mis mascotas. Entonces trataba de pensar cómo es esta relación y esta conexión que tú creas con un gato, porque los gatos no hablan y no hacen nada, pero tú te conectas mucho con ellos y a veces sientes que te entienden más que las personas y que te acompañan y se vuelve una relación muy estrecha. Entonces, en estas partes de conexión entre los sapos y el protagonista pensaba mucho en mis gatos y es un cuento muy bonito y de hecho cuando yo terminé de escribir este cuento se lo mostré a él, él lo leyó, me dijo que lo había conmovido mucho, que era el mejor cuento que había escrito y que en serio le gustaba muchísimo, que le había parecido muy lindo y que le habían dado ganas de llorar. Y poco después terminamos, o sea, él leyó el cuento que yo le escribí, Maki su ejército de sapos, y una semana después terminamos y se acabó la relación. Entonces, de alguna forma, el libro nace y muere con esta relación, esta expareja que tuve. También cuando termino el libro, dejo de vivir con mi mamá, entonces me mudo, ahora vivo en otra parte. Entonces, no sé, siento que este libro fue como todo ¿cómo decirlo? Como toda una etapa de mi vida el año pasado, que empezó y terminó con diferentes cosas. Y pues una de las cosas y los elementos más importantes que marcó este libro fue definitivamente mi expareja, que de hecho si ya leyeron el libro también saben que yo lo menciono en el prólogo. Y realmente no fue algo que yo hiciera a propósito, o sea, mi intención era de hecho hacer un libro más largo. Entonces cuando terminé este cuento y terminé esta relación, yo traté de seguir escribiendo más historias, pero ya no pude, o sea, ya no me fluía, ya sentía que no me salía, que era como un proceso muy forzado. Entonces ya terminé el libro, acepté que ya había culminado como su tiempo en la tierra y lo amo, amo mi libro, lo amo un montón. Y ahorita, como les comenté antes, estoy escribiendo mi segundo libro. De hecho, en este momento estoy escribiendo 2 libros. Uno de ellos les estoy mostrando todo el proceso acá en mi canal de YouTube.
Entonces hemos estado como haciendo vlogs en los que les muestro cómo ha sido el proceso de ilustrarlo. Entonces yo lo voy escribiendo y les voy mostrando como las ilustraciones. Y el otro libro que estoy escribiendo a la par es la continuación de este. Es como un libro muy parecido a Retratos de Niños. Entonces es la ilustración y el cuento como muy cortico de ese niño. Tiene como esta misma onda más terrorífica, mágica, oscura, nostálgica. Solo que este me gusta mucho más pues porque ahora escribo mejor de lo que escribí el año pasado. Entonces siento que está como fluyendo mucho más fácil y estoy escribiendo todas las historias de los niños que ustedes ya conocen. Creo que ese libro va a salir primero, de hecho, que el otro que estamos como haciendo en mis vlogs, porque ese es mucho más rápido que de hacer porque ya están las ilustraciones. Y ya, bueno, eso les cuento. Bueno, importante, mi libro lo consiguen en el link de mi perfil, tanto a nivel nacional como internacional. Si es nacional, lo compran directamente conmigo o ahí en mi página web tengo como mi tienda en Colombia. O si están en otro país, tipo México, Estados Unidos, puede ser incluso Europa, lo pueden comprar también en el link, ahí lo compran en Amazon. Esta fue la charla que hice el sábado prácticamente, acá se las repliqué con muchísimo amor. Mi idea es que mis charlas siempre sean diferentes, entonces por eso no tengo problema en replicarla acá, porque cuando nos conozcamos en persona, sea donde sea que estés, mi idea es poder ofrecerte una nueva charla con nueva información. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna preguntita, déjenmela, de verdad no tengan miedo como de escribirme o dejarme un comentario, adelante. Si ya leyeron el libro, también me encantaría escuchar sus opiniones del libro. Y nos veremos en otro video, nos veremos también en Instagram. Gracias por escucharme, los quiero mucho y nos vemos en otro video.